Buenas tardes a todos. Un gusto volver a verlos. Nuestra última reunión fue el 15 de junio, o sea que prácticamente 2 meses que no nos vemos. Y no sé, quería invitarlos por un acto de prudencia a comenzar con una oración. Entonces nos ponemos de pie para la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos pedir que te hagas presente en medio de nosotros para poder conocer mejor cómo tú viviste las virtudes, tú que eres nuestro modelo de vida, junto con tu madre, la Virgen María, la Virgo Fidelis. Ayúdanos a encontrar en las virtudes formas concretas de poder seguirte, medios para poder ser fieles en medio de las circunstancias de la vida y así poder cada día avanzar en nuestro camino de santidad. Ayúdanos siempre a buscar el bien y a ser humildes. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, acá en no sé, capaz un rato de audacia, hemos cambiado un poco el esquema del día de hoy. El día de hoy íbamos a hacer la segunda parte de la fortaleza. Y capaz muchos se sienten en este momento un poco desconcertados de que vean aquí la prudencia. La razón es porque más o menos después de la primera conferencia sobre la fortaleza, me comentaron de que algunas parejas querían algo capaz más concreto de cómo aplicar las virtudes en su vida familiar. Y tienen razón, al final de cuentas ustedes son los receptores y yo de alguna manera me tengo que adaptar a qué es lo que mejor a ustedes les puede ayudar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una especie de ejercicio práctico de la virtud práctica de la prudencia. Como han pasado 2 meses, lo que vamos a hacer es, voy a pasar rápidamente un poco a recordar los conceptos principales de la prudencia, para que digamos estemos un poco ya en sintonía, pero es muy rápido. Y de ahí vamos a hacer como una especie de aterrizaje de qué es lo que tengo que tomar en cuenta si quiero hacer precisamente un acto prudente. ¿Ok? Si nos sobra tiempo, bueno, después de que haga este acto, especie de, vamos a hacer análisis de qué es lo que tiene que contener un acto prudente, eh, tanto Felipe como Cata les ha recabado una serie de preguntas, entonces me las van a lanzar, yo no las conozco, vamos a ver qué tan funcionan, y voy a tratar de ir haciendo el análisis, digamos, de cómo se puede enfocar desde la prudencia el punto que me están poniendo. A partir de ahí ya dejamos que sople el espíritu. En el sentido de, vamos a ver cómo se desarrolla la reunión. Capaz surjan más preguntas. A mí lo más probable me va a iluminar los aspectos propios de la vida familiar y por lo tanto, digamos, veremos si nos quedamos ahí o terminamos y yo desarrollo la segunda parte de la virtud de la fortaleza. ¿Ok? ¿Queda claro el esquema de trabajo? Muy bien, listo. Entonces, solamente para recordar algunos temas vinculados a la prudencia, ¿no? ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la virtud del juicio práctico que nos dice en cada caso lo que conviene hacer o dejar de hacer, la que nos enseña cuáles son los medios que conducen al fin que pretendemos y la que nos indica cuándo y cómo debemos obrar. Como las virtudes se encarnan en realidades, la prudencia es conocida como el auriga de las virtudes. Es decir, yo para aplicar, por ejemplo, la templanza, yo tengo que preguntar a la prudencia cómo la aplico en mi vida, ¿no? Supongamos, y esto lo recuerdo acá cuando Iván y yo éramos miembros de la misma agrupación mariana, me acuerdo de que había un miembro de nuestra agrupación que sencillamente tomó un poco más de alcohol de lo debido. Y se sentía tan mal
de haber tomado un poco más de alcohol de lo debido, que dijo, ya nunca más en mi vida voy a tomar alcohol. Ya, ese es un acto imprudente, porque era totalmente desproporcionada la medida que estaba tomando. O sea, es decir, la medida para corregir que en algún momento tomó un poco más de alcohol. Entonces, para aplicar la virtud de la templanza, él podría haberse planteado tranquilamente, por decir de una manera proporcional, nunca más de 2 vasos de cerveza, por decir algo, ¿no? Pero él se planteó como buena intención, pero de manera imprudente, algo que escapaba a poder realmente saber lo que significaba no tomar más en su vida alcohol, ¿no? No podía brindar posiblemente en el matrimonio de su hermana, ni en las bodas de oro de sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si captan la idea. Es decir, yo hasta para aplicar las virtudes, las demás virtudes, yo necesito la prudencia para que sea proporcional al bien que deseo conseguir. ¿Ok? Entonces, es conocida el auriga, significa el jinete, o sea, el que precisamente dirige a las demás virtudes, templanza, justicia y fortaleza, y me dice qué es lo que conviene hacer o dejar de hacer, ya que nos enseñan cuáles son los medios, y también, entonces, de alguna manera es el qué, el cómo y el modo, ¿ok? ¿Cómo lo consigo y cómo lo aplico? Según Aristóteles, por eso lo consideraba la recta razón en el orden. Santo Tomás eh, estructura el acto prudente, le da unos pasos, le da una estructura. Y fíjense lo sabio de Santo Tomás, que tenía una visión quirúrgica de la realidad. Quirúrgica es que tenía un análisis muy fino de la realidad. Dice que el primer acto de la prudencia es el consejo. Es decir, yo tengo que eh, buscar atraer hacia mí todos los elementos que me van a permitir hacer la segunda parte, que es el juicio, ¿no? Por ejemplo, si tú construyes una casa o quieres construir una casa, tú no le consultas a una persona que solamente sabe albañilería. Tienes que consultarle a un ingeniero y a un arquitecto. O sea, personas que saben sobre el tema. Si tú tienes un problema o un dilema, más que un problema, un dilema moral, no se lo consultas necesariamente a un médico o se lo consultas, para ser más caricaturesco, digamos, a un amigo que no sabe nada de moral, que de por sí puede ser tu amigo, pero no es su tema. Como decíamos en el Perú, con respecto a Mario Vargas Llosa, que viene a ser nuestro García Márquez, para ponerlo, digamos, en contexto, como moralista es un magnífico novelista, ¿no? Entonces, hay personas que van en cada rubro, y por lo tanto, en ese sentido, yo de alguna manera tengo que consultar, deliberar o indagar los medios y circunstancias para obrar honesta y virtuosamente. El consejo es acarrear toda la información que necesito, pero la información que realmente me parece valiosa, necesaria, prudente, y a pesar de que muchas veces podría parecerme incómoda. Si yo solamente le consulto a las personas que yo ya sé que están de acuerdo conmigo previamente, ¿qué creen que va a pasar? Tengo que consultar a los que realmente saben. De ahí viene el juicio. Una vez que tengo toda la información, he acarreado toda la información, digamos, que necesito, yo comienzo precisamente a hacer una, una ponderación de toda la información que tengo para poder llegar a una conclusión. ¿Ok? Consejo, juicio. El juicio me debe llevar a una conclusión. A veces podría ser que el juicio me lleve a decir, no hagas nada. Pero precisamente no es a partir de me pareció o así lo siento, sino a partir de realmente un análisis de la realidad y me dice, mira, es mejor que no hagas nada. O sea, no es una ausencia de decisión, sino que llego a la decisión de no hacer nada. ¿Ok? Y la tercera parte es el imperio, ¿no? El imperio viene en verdad del tema imperativo. ¿Ustedes se acuerdan en lenguaje el modo imperativo? Ya, o sea, es el que tiene, es la orden. El imperio es la orden. O sea, si yo
recibo toda la información. De ahí hago toda una deliberación interna, un juicio, un análisis, ¿ok? Y llego a una conclusión, moralmente estoy obligado a actuar a partir de la conclusión. Actuaría imprudentemente si me quedo en el segundo paso. Ya he hecho esta situación, tengo que obrar. La prudencia me exige obrar de acuerdo a toda la información que tengo. ¿Les suena lógico? A mí me suena recontra lógico. O sea, esto es la estructura. Toda la información importante, hago el análisis, llego a una conclusión y actúo según la conclusión. ¿Ok? Así se estructura precisamente la prudencia. ¿De acuerdo? Consejo, juicio, imperio. Y Santo Tomás dice que la virtud de la prudencia tiene hasta pues una parte de intelecto, puede ser considerada una virtud intelectual, por todo el análisis que tengo que hacer al respecto. Yo en esa conferencia que les hice, digamos, sobre la prudencia, hice como una especie de cuadro. Y en verdad lo que vamos a utilizar más para esta reunión va a ser el tema de los actos. Acabo de hacerlo con ustedes, consejo, juicio e imperio, y de las partes integrales. Esto ya viene a ser casi como un agregado que no quiero complicarlos y darles más elementos porque ya hay suficientes elementos o demasiados elementos al respecto. Entonces, sigamos. Y aquí ya me lanzo a la piscina. ¿Ok? Aplicación a la vida matrimonial. Para poder ir avanzando, siempre hay unos presupuestos. Siempre hay que tener unos presupuestos. Entonces, por eso pongo algunas ideas previas con respecto a la virtud. A toda virtud. ¿Ya? La virtud es un hábito de esfuerzo diario direccionado hacia la caridad. O sea, ese es el norte. Si yo soy virtuoso, es para vivir la caridad. No para parecer más inteligente, no para parecer más capaz, está en función de la caridad. No está en función de mi vanidad, caray, que me digan, caray, qué virtuoso fulano de tal, sino está en función a la caridad y por lo tanto hacia el bien. Una virtud o un acto que no se dirige hacia el bien o la caridad no es virtud. ¿Ok? No es virtud. La segunda idea es la humildad. Es también un presupuesto. Es un presupuesto del acto virtuoso, que es un acto humilde, porque precisamente la humildad corrige la intención del acto virtuoso. O sea, yo no voy a ser prudente para hacer más. Yo no voy a ser más fuerte dentro de la virtud y la fortaleza para hacer más o para aparentar más, sino en función precisamente a que yo puedo perfeccionarme y así hacer más. Es el andar en verdad. Esto del andar en verdad es sumamente interesante porque el andar en verdad, y a veces esto capaz ya lo he escuchado muchas veces, pero es bueno recordarlo, el andar en verdad dentro de la humildad significa que yo reconozco tanto mis dones como mis limitaciones. La humildad no significa tirarme bala, o tirarme barro encima, o lodo encima. La humildad consiste en reconocer los dones que el Señor me ha dado y saber las limitaciones que tengo que trabajar. ¿Ok? Entonces a veces se habla de falsa humildad, porque indudablemente una persona que a veces se tira barro puede ser una persona que aparenta ser humilde para que los demás digan que es humilde. ¿Comprenden la paradoja? Entonces la humildad es precisamente reconocer nuestros dones tal cuales son como nuestras limitaciones. Algunas ideas, esas ideas comenzó con dos ideas, algunas ideas previas con respecto a la persona que se relacionan con la virtud. ¿Ok? Nosotros tenemos que partir de un dato. Son datos de quiénes somos. Somos hijos de Dios y nos realizamos en el amor. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos un acto de amor hacia el prójimo, cuando nosotros realizamos un acto de amor frente al prójimo, no solamente estamos beneficiando al prójimo con el acto de amor, sino nosotros mismos nos estamos realizando porque hemos sido hechos para el amor. ¿Estoy siendo muy conceptual? Dígamelo con honestidad. O sea,
Si hemos sido hechos para el amor, cada vez que amamos, estamos respondiendo más para que lo que fuimos creados. Y por lo tanto, estamos respondiendo más al sentido de nuestra vida. Y hemos sido hechos para el amor, y por el amor, Dios nos ha hecho por amor, y nos ha hecho hijos suyos. ¿Qué significa ser hijos suyos? Estamos precisamente hechos para el amor como Él. Dios es amor. Entonces, hemos sido creados por el amor y para el amor. Entonces, cuando yo amo, me realizo más. En el fondo voy a ser más feliz. Capaz que en ese momento, por el sacrificio del acto, a veces que implica el amor, no lo sienta. Pero voy a sentirme mucho más libre de mis egoísmos, mucho más libre de aquello que realmente no me llena. Entonces, en ese sentido, lo importante es no perder de vista que cada vez que hacemos un acto virtuoso, si es por caridad, nos vamos realizando más. ¿Captan la idea? ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando una madre ama a su hijo, por decir algo, muchas veces se sacrifica por él, pero se encuentra más alegre y más libre y se siente que se está realizando como persona. No sé si queda clara esta idea. El amante se siente feliz que el amado sea feliz. Cuando yo veo feliz a la persona que amo, me siento feliz. Y cuando a través de mi sacrificio esa persona es feliz, yo me siento tan feliz como ella o más. Porque el amor nos realiza. Entonces queda claro en ese sentido, queda absolutamente claro en ese sentido cuando San Pablo en una de sus cartas nos recuerda, recuerden lo que dice el Señor, es mejor dar que recibir. ¿Por qué es mejor dar que recibir? Porque cuando yo doy, recibo más. Y esa lógica está metida dentro de nuestra estructura como personas. Como estamos hechos para el amor, cuando doy, recibo más porque respondo más a lo que soy. Captan un poco, digamos, la idea. Esa es la gran paradoja frente al mundo de que los cristianos cuando amamos más, nos entregamos más, somos más felices. ¿No? Porque el mundo te dice cuando acumulas más, eres más feliz. El cristiano es cuando das más, eres más feliz. Otro dato antropológico, somos heridos por el pecado. Eso cuando aplicamos la virtud o cuando hacemos el acto prudente, no podemos olvidar que estamos heridos por el pecado. La otra vez estaba pensando sobre este tema porque a veces nos acusan a los cristianos de que pensamos mucho en el pecado. ¿Han escuchado eso ustedes? Están pensando a cada rato que son unos pecadores y todo lo demás, ¿no? Y resulta de que no, pues, o sea, lo que pasa es que el pecado es un dato muy importante, porque por el pecado, o por nuestro pecado, Cristo murió en la cruz. O sea, ¿cómo podemos olvidar la razón por la cual Cristo se encarnó y Cristo murió en la cruz? Pero para quitar absolutamente ya cualquier tipo de duda al respecto, cuando a Cristo le preguntan, Señor, enséñanos a orar, el Señor nos enseña el Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro es, perdónanos nuestros pecados como nosotros perdonamos a los demás. O sea, el Señor nos recuerda de que somos pecadores, pero que Dios nos perdona nuestros pecados, ¿no? O cuando rezamos ¿cómo se llama? El Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, nuestras dos principales oraciones nos recuerdan, pero nos recuerdan al mismo tiempo que somos salvados por Dios. Y en el pecado recibimos la intercesión de María para precisamente vencer nuestros pecados. Pero acá hay un elemento antropológico mucho más fuerte y eso yo les pido, les recomiendo, les aconsejo que nunca lo olviden. A veces olvidamos que el pecado, parece ser que el pecado siempre es un acto externo o de consecuencias externas, ¿no? Y eso capaz posiblemente a partir de los mandamientos, ¿no? Es decir, robo a alguien, miento a alguien, mato a alguien, calumno a alguien.
como que el pecado queda un poco fuera de mi realidad personal. Pero el gran problema del pecado es que como afecta mi realidad como persona, hijo de Dios, afecta mi razón, afecta mi voluntad, afecta mi memoria y afecta mi imaginación. Estas cuatro facultades que Dios me ha dado. Es decir, ¿por qué una persona roba? Porque considera muchas veces que está bien robar. ¿Qué facultad está dañada en ese momento? La razón. La razón. Muchas veces nuestra mente se adecua a nuestras pasiones, o sea, forzamos a nuestra mente a darle razón a nuestras pasiones. Como decía Thomas Merton, que era un pensador católico, un sacerdote, ya murió, pensador católico, decía, el gran engaño de este mundo es que considera que las pasiones no están conectadas a su razón. Como somos una unidad, nuestras pasiones muchas veces afectan nuestra manera de razonar. Y cuando estamos en pecado o cuando no estamos en gracia, nuestra razón está menos abierta a la verdad. Indudablemente, cuando digo que menos abierta a la verdad, no es que nuestra razón en pecado va a decir que 2 más 2 es igual a 5. Por ahí no va. Va en el sentido en qué es lo que tengo que hacer, si esto es correcto, esto no es correcto. ¿Cuánta gente precisamente va en contra de su matrimonio, precisamente buscando responder a sus pasiones? Y se da argumentos, y se da una narrativa precisamente para ir en contra de la verdad del matrimonio. Entonces la razón no está respondiendo a la verdad, está respondiendo a las pasiones. Número uno. La voluntad, y esto te lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es más débil. Cuando uno está en pecado, la decisión de dirigirse hacia el bien es más débil. Por eso, la Iglesia recomienda que cuando tú pecas, inmediatamente te confieses, lo más rápidamente posible. No que levantes al cura a las 12, a menos que estés en peligro de muerte, pero sencillamente te confieses lo más pronto posible. Porque estás en una situación de debilidad en tu voluntad para vencer nuevamente la tentación o algún elemento que vaya en contra del bien y de la verdad. La memoria, por ejemplo, ¿cuánto nos ha sucedido? Que nosotros nos acordamos más de las faltas de los demás que de nuestras propias. ¿A quién no le ha sucedido? Que nuestra memoria, en lugar de ser totalmente imparcial y darnos todos los elementos de manera de igual peso, siempre nos olvidamos de nuestras faltas y preferimos recordar las faltas del otro. Nuestra memoria también está afectada por el pecado e igualmente la imaginación, ¿no? A veces cuando tu imaginación está errada, ves una cosa por ahí y dices, seguro que están buscando mi mal, seguro que están hablando de mí, ¿no? Seguro que están haciendo eso. Porque la imaginación también está afectada por el pecado. Desconfío de los demás y pierde objetividad. ¿Ok? ¿Queda claro? Este es un elemento sumamente importante para el tema de la prudencia. La gracia va en la misma línea. Por lo tanto, es sumamente importante estar en gracia para vivir la virtud. Sumamente importante. Además, que acuérdense que estas son virtudes cristianas. Es decir, tienen como modelo a Cristo. Y por lo tanto, en ese sentido, es sumamente importante, más que sumamente importante. Este es el lenguaje propio de nuestra cultura. Es indispensable la gracia. Es inevitable la gracia. Nuestra cultura actual le fastidia las palabras fuertes. Entonces, es indispensable la gracia. Y por último, que también es un tema de sumamente perspectiva y que le da importancia a la virtud, es que nosotros estamos aquí de paso, señores. Nos cuesta recordarlo porque la muerte en nuestra cultura busca ser absolutamente obviada. Cuando nuestros tatarabuelos llegaban a los 30, 40 años, la muerte era algo totalmente connatural. Pero actualmente, hablar de la muerte es precisamente de alguna manera obviado, tanto por la línea del sufrimiento como para responder a la muerte, la única respuesta es Dios. Entonces, el asunto es muy sencillo. La muerte
Si yo soy un ser para la muerte, sencillamente mi vida no tiene sentido. Soy como una especie de hormiga. O sea que tarde o temprano voy a desaparecer. La única manera de ir más allá de la muerte es una realidad que vaya más allá de lo material. Y la única realidad que va más allá de lo material, digamos, más cercana a mí, es la existencia de Dios. Entonces a la gente no le gusta hablar de la muerte, porque sencillamente, si tiene una realidad, o sea, si rechaza la realidad divina, la realidad de que existe Dios, indudablemente la muerte le plantea un problema, un desafío. Por eso no se habla más de la muerte. Eh, Había un libro que se llama Apostar por la muerte de Vittorio Messori y decía que había hasta revistas que estaban prohibidas hablar de la muerte porque no era políticamente correcto. Yo les hago una pregunta y él ponía unos casos de revistas, de las revistas sociales. En las revistas sociales aparecen los matrimonios, ¿no es cierto? Se casó fulanito con menganito. Dos familias bien queridas, ¿correcto? Aparece en las revistas. ¿Aparece algún entierro? ¿Algún velatorio? ¿Algún sepelio? Porque a pesar de ser una realidad sumamente importante, no aparece. Nuestra realidad adquiere una correcta perspectiva desde el momento en que nosotros como cristianos sabemos que estamos de paso y que estamos llamados a ser ciudadanos del cielo. Es decir, nuestra real final morada es ser ciudadano del cielo. ¿Qué me permite la virtud? Ya estoy terminando y voy a entrar ya a la pista de aterrizaje. Vivir coherentemente la fe y mis promesas bautismales. La virtud me permite vivir coherentemente la fe y mis promesas bautismales. ¿Cómo? Amando, haciendo el bien, venciendo mis pasiones, mi ignorancia y mi pereza, básicamente. Las virtudes me llevan a hacer el bien, no el bien que yo creo, o el bien que yo pienso, o el bien que yo siento, sino un objetivo bien, que muchas veces implica vencer mis pasiones, vencer mi ignorancia y mi pereza. Por decir algo, y para hablar con un lenguaje muy claro y franco, ¿cuánta gente prefiere no consultar porque tiene miedo de que al consultar se le acabe el plan? Se le acabe lo que la persona quería. Y no consulta. No consulta al sacerdote, hace ni siquiera consulta al médico por un tema de salud. Yo ya sé lo que va a decirme el médico, son tonterías, ¿no? Y no consulto porque precisamente no quiere guiarse por la verdad, sino sencillamente por lo que desea, y prefiere la ignorancia vencible, prefiere la ignorancia a la verdad. Y también está el tema de la pereza. ¿Cuántos cristianos no se forman por ser perezosos? Porque creen que les basta ir a misa y confesarse y comulgar, lo cual está muy bien, pero no basta. Porque en la cultura actual no basta y porque sencillamente nos queda chico el traje de primera comunión en que nos bastaba ir a misa y confesarnos y comulgar. Por eso, y eso lo dice un teólogo, muchas personas se quedan absolutamente a medio camino viviendo solamente una fe sacramental, es decir, solamente la fe del domingo, en donde van al domingo, indudablemente comulgan, pero no tienen mayor formación y no se dan cuenta que el elemento también imprescindible para poder avanzar en la vida cristiana es la oración y la formación. Persona que no reza no se convierte, realmente, no avanza en su vida espiritual, porque no basta el domingo y no basta solamente estar en una dinámica sacramental de misa, comunión y confesión. Sigamos. Entonces, ¿qué me permite la virtud? No llevarme por mis pasiones concupiscibles, el placer, el poder y el tener, no llevarme por el juicio fácil y emocional. O sea, en nuestra cultura, el tema de lo emotivo es asfixiante. La gente ya no piensa, siente. Y hasta lo formulan así. Yo siento que, ¿no? O sea, la división necesaria de distinguir lo que pienso y lo que siento es no solamente antropológicamente correcta, sino muy cristiana. O sea, yo puedo tener
el sentimiento y la pasión de pecar, o sea, siento, pero yo me doy cuenta que está mal. Me da absolutamente cuenta que está mal. Porque es necesario hacer esa distinción. Y el juicio fácil. ¿Cuántas veces nos llevamos por sencillamente, porque nos da pereza investigar, nos da pereza leer, nos da pereza ponerme a pensar realmente, digamos, y comenzamos a juzgar situaciones y juzgamos personas? No llevarme por mis miedos, no llevarme por mis complejos, por mis susceptibilidades u otros sesgos psicológicos. Todos nosotros tenemos sesgos psicológicos. Nuestra psicología, nuestra emocionalidad, nuestra afectividad, nuestra historia personal que se puede dar a través de miedos u otras consideraciones nos afecta. Y yo tengo que ser consciente de eso. Y precisamente me debe permitir la virtud. Por decir algo, así nomás así. Una persona que es hipocondríaca tiene que vivir la templanza para no ir todo el tiempo al médico. ¿Saben lo que es un hipocondríaco, no? Esa persona que se cree permanentemente enferma. Escucha en la televisión, perdón, escucha en la radio que de pronto hay un ataque de dengue, ¿no? Que produce dolor de cuerpo, fiebre y todo lo demás, y ya siente que el dolor, después de escuchar el programa, que el dolor del cuerpo comienza a aparecer, las articulaciones y todo lo demás, ¿ya? Que lo siente, sí, pero debe ser muy raro, ¿no? Entonces dice, ok, yo soy hipocondriaco y a pesar de que me parece, tengo miedo, que me quedo tranquilo porque yo sé que soy hipocondriaco. ¿No? ¿Captan la idea? ¿No? Soy susceptible. Entonces, cuando yo me relaciono con una persona, posiblemente yo en mi interior, pues soy susceptible, digo, no, esta persona me ha tratado mal, me ha maltratado, eso es lo peor, me ha maltratado. No me ha maltratado, lo que pasa es que soy susceptible. Es más, si lo quiero confirmar, si hay una tercera persona ahí, oye, ¿tú crees que fue un poquito fuerte tal persona conmigo? No, no sé, nada fuerte. Ah, ya, ok. No sé si me dejo entender. O sea, la virtud me permite tener unas visiones prudentes de la realidad y dejar de llevarme por mis sesgos psicológicos. Somos una unidad. A veces nuestra afectividad va a ir en la misma línea de la verdad. A veces no va a ir en la misma línea de la verdad. No va a ir. Pero precisamente porque ejerzo la virtud de la prudencia me doy cuenta. Y morir a mí mismo, indudablemente a mis perezas y egoísmos, ¿no? Nosotros, una persona sumamente trabajadora puede ser perezosa. Pregunta, Juanber, ¿por qué? ¿Ah? Efectivamente, efectivamente, muchas veces podemos deslomarnos en el trabajo, pero no hacemos lo que debemos hacer en nuestra vida familiar o en nuestra vida personal. Porque nos es más fácil deslomarnos en el trabajo, pero nos es más difícil hablar con nuestro hijo, hablar con nuestro cónyuge, enfrentar problemas familiares. No sé si ¿no? ¿Captan la idea? Entonces, se puede vivir tranquilamente una persona que se mata 16 horas trabajando o más, siendo un perezoso en la prioridad de sus vidas. Ok, por lo tanto, yo iba a trabajar, vamos a trabajar ahorita y ya comenzamos el aterrizaje. Ok, muy bien. Supongamos que vamos a comenzar un acto de prudencia. Ok, tengo que tomar una decisión sobre algo. No, eso es después de lo que voy a hacer. Supongamos que vamos a hacer un acto de prudencia. Entonces, muy bien. En mi consejo, para hablar de manera un poco general, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que soy una persona casada. Ese es un datazo. Estoy casado. Datazo. O sea, eso casi, estamos hablando de la prudencia con respecto a la vida matrimonial. Entonces, el datazo es que estoy casado, ¿viste? Así como digamos, el eje monolítico de mi razonamiento. Estoy casado. Y de ahí me pregunto quién soy. ¿Quién soy? Abarca un montón de situaciones que pueden estar vinculadas a el tema precisamente, del acto. Por decirles, si yo tengo que tomar un acto que me va a costar,
que ya veo que me va a costar porque yo se me adelanto, y soy una persona que le cuesta el confrontamiento, yo tengo que decir, ok, dato importante para este tema es, a mí me cuesta confrontar las cosas. Dato importante. Y voy poniendo todos los datos importantes de quién soy. Ahora, si tú no te conoces, tienes una tarea previa. Pregúntale a tu cónyuge cuáles son tus principales características. ¿Cómo actúas? ¿Cómo te conoces? Hasta podrías preguntarle a tus amigos y a los auténticos, Diego, dime la verdad. Porque a veces acá la amistad se confunde con la tolerancia. Y la amistad está vinculada a la verdad, no está vinculada a la tolerancia, directamente. Entonces, es una persona casada, ¿cuáles son tus principales características? ¿Ok? No le preguntes a tu madre, porque nuestras madres creen que siempre somos los mejores hijos del mundo. ¿Ya? Madres a un lado, ¿ya? A las personas que te pueden decir la verdad. El segundo tema, que es sumamente importante, es en este momento que yo voy a tomar esta decisión, cómo está el tema del pecado y la gracia en mi vida. Es sumamente importante eso. Indudablemente, acá pongo el tema de la dignidad, porque sea cual sea la situación, yo nunca pierdo la dignidad, yo nunca pierdo mi realidad de ser una persona valiosa por ser hijo de Dios. Pero el tema del pecado y la gracia es sumamente importante. Si nosotros hemos dicho, y eso lo dice la Iglesia Católica, que la razón se ve afectada por el pecado, ¿es prudente o imprudente tomar una decisión en estado no de gracia? O sea, es imprudente tomar una decisión cuando estoy en un estado de pecado, cuando no estoy en un pecado de gracia, porque estoy sujeto más a mis subjetividades, a mis pasiones y a mis egoísmos. Si yo voy a tomar una decisión importante en mi vida, tengo que estar confesado, tengo que estar en estado de gracia, porque voy a tener mi mente más abierta a la verdad y capaz a verdades incómodas, voy a tener mi corazón más dispuesto a la generosidad y a generosidades que me pueden costar, y voy a estar más dispuesto a acciones que también van a exigir mucho de mí. Por ejemplo, si soy una persona que tengo que confrontar, me cuesta confrontar, pero aquí la caridad me exige confrontar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿no estás de acuerdo? Está bien. No sé, es que yo quisiera que termináramos esto, porque creo que eso es una muy buena. No a tomar la decisión. ¿Perdón? Sí, pero pregunta, cuando tú piensas totalmente de manera divorciada, totalmente separada de tus pasiones, de tus egoísmos, de tus sensibilidades. No, Precisamente. Entonces yo, cuando hago el análisis de la realidad, yo tengo que tener una actitud más abierta hacia la verdad, más abierta hacia el bien, más abierta hacia el sacrificio. Porque muchas veces cuando no estamos en esa actitud, nosotros moldeamos nuestra inteligencia, buscamos precisamente eh, tomar las decisiones, pero más a nuestra medida, más que posiblemente a una medida más objetiva con respecto a la caridad o a la verdad. ¿Ok? Entonces, te voy a poner un ejemplo muy juvenil y capaz de hacer sucedido ustedes que tienen hijos jóvenes, ¿no? Le dices a tu hijo, oye, ¿me puedes acompañar a hacer tal gestión? No, papá, tengo que trabajar, tengo que hacer la tarea, tengo que hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú, confiado, digamos. Y de pronto tu hijo o tu hija recibe una llamada de sus compañeros, de sus amigos, le dice, oye, ¿vas a venir a esta reunión? Y de pronto su inteligencia se activa de una manera cuasi maravillosa y dice, claro, si yo estoy acá 2 horas y de aquí me voy acá a estudiar 1 hora, completo lo que tengo que estudiar, sí, voy. Mi inteligencia ha actuado de una manera absolutamente sujeta a sus pasiones. Eso aplícalo a las realidades en donde muchas veces tú en la vida personal o matrimonial dices, sí se puede y a veces no se puede. Pero lo haces
agarrando parte de la realidad y muchas veces no exigiéndote en la medida de lo que se exige. La respuesta puede ser posible, plausible hasta cierto punto, sí, pero no necesariamente hacia el máximo del bien que hubieras podido conseguir, muchas veces. No sé si con esto hay que ser humilde. Ah, ¿perdón? La gracia entró en que cuando el niño o esta joven, digamos, dijo, se guió por sus gustos en ese caso, y dijo, ok, a ver, esto que me propone mi padre, si hubiera entrado realmente la gracia, habría dicho, ok, me cuesta, pero sí lo puedo lograr. Sí puedo conseguir, porque pongo acá esto, pongo acá lo otro, y sí logro conseguir. Pero como no estaba en esa apertura, sencillamente pasó el tiempo y cuando entró el gusto, ahí sí su razón funcionó a todas las revoluciones y dijo, ya, ok, lo hago de esta manera y lo consigo. Y eso funciona también en la vida de los adultos. Circunstancias que yo tengo una decisión también. Sí, ahí se llama la sagacidad. Lo digo porque comenta, me gustaría estar en la gracia de Dios para poner la claridad. Ah, claro. Libre para tomar decisiones buenas. Pero es que tengo que haber estudiado. Sí, claro, no, claro. Ahí este concepto que va en su gran interés, ¿no? Que ya salió el Señor y mira de esto, importante. Porque Dios siempre tiene que estar presente. La vida sería que si te encuentras en un estado pues, de pecado, alejado de Dios, pues, no. No, sí. Dios siempre está ahí a la puerta. Sí, hay circunstancias en que no tenemos tiempo, sí. Pero está bien, o sea. Digamos, ok. Memento mori. Memento mori es una palabra latina que implica, acuérdate que vas a morir. Era un ejercicio practicado por la iglesia, todavía se practica actualmente, porque yo les hago la pregunta, supongamos de que, yo realmente no es que deseo que vaya a morir, sino sencillamente que les dijeran, tiene 24 horas de vida en este momento y tienen que priorizar estas 24 horas de vida. ¿Cuántos de nosotros cambiaríamos muchas cosas? Conversaríamos con personas que posiblemente no conversamos hace tiempo, perdonaríamos, nos reconciliaríamos, iríamos a rezar a la iglesia, nos confesaríamos, no sé si me dejo entender, ¿no? El memento mori es el ejercicio que hacían en muchas familias espirituales, que hacía, vive este día como si fueras a morir, ¿ok? Ahora, este ejercicio es muy exigente, pero lo que yo quería decir es lo siguiente, no tenemos todo el tiempo para hacer el bien que debemos hacer. Si yo les digo, todos nosotros vamos a morir, ¿estoy diciendo una mentira? No estamos diciendo ninguna mentira. Primera verdad, ¿todos vamos a saber en qué momento vamos a morir? No. Segunda verdad. Por lo tanto, dentro de la perspectiva de mis actos, también está el hecho que no voy a tener todo el tiempo para hacer el bien que debo hacer. ¿Queda claro? Digamos, no sé, yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo, pero es que la sensibilidad de nuestra cultura nos ha hecho perder la sensibilidad frente a ciertas cosas, como por ejemplo el tema de la muerte, que debería estar incorporado en nuestra vida. Porque no tenemos todo el tiempo, porque tenemos que prepararnos, porque pues nada, esa es la dimensión en la cual vivimos. ¿Ok? Memento mori. Fuentes infalibles para tomar decisiones, las Sagradas Escrituras y el magisterio de la Iglesia. ¿Ok? Y el Señor, en sus mandamientos, dice, no hacer esto, eso no se hace, o sea, no hay manera. Es una fuente infalible de la verdad, es la revelación. El sentido de la revelación, por su caso, es para que nosotros nos salvemos. Ese es el sentido de la revelación. Yo le doy gracias a Dios de que haya mandamientos y haya revelación, porque sé con aquello que no puedo negociar.
Y a veces nosotros buscamos negociar con los mandamientos, con, digamos, lo que dice el Señor Jesús, con las verdades de fe. Y por lo menos hay dos maneras de verlo. Hay la manera de verlo que, caray, acá nos ponen, nos encorsetan y nos ponen en una jaula para ver el tema moral. O hay la manera de verlo y decir, gracias a Dios que tenemos un camino seguro, aunque me cueste, pero seguro, para no fallar. Entonces, las fuentes infalibles es lo que nos dice la Iglesia y lo que dicen las Sagradas Escrituras y que están en comunión. Por si acaso están en comunión ambos. ¿Ok? ¿Listo? Esas son las fuentes infalibles. Levantar la mano. ¿Seguimos haciendo preguntas o No sé, a veces, si la pregunta es importante porque te traba el desarrollo de lo siguiente. Ok, listo. Después el tema de las promesas matrimoniales. O sea, ¿cómo no van a estar en mis decisiones el tema de las promesas matrimoniales? ¿A qué me comprometí en el matrimonio? A una fidelidad para siempre, a vivir y respetar y amar en cualquier circunstancia a mi cónyuge. O sea, son criterios inamovibles. Yo me he comprometido delante de Dios a vivir eso. No son negociables. Y hay que verlo precisamente con el sentido que el Señor ha querido. Ustedes en su matrimonio se santifican. Su manera de santificarse es vivir su vocación matrimonial y su vocación como padres. En mi caso, como consagrado, mi manera de santificarme es viviendo mi vida consagrada. Y es interesante, porque el Señor no hay vocación a la soltería, por si acaso. Y por ahí surgió una vez una tentación. No hay vocación de soltero, hay vocación de consagrado y hay vocación dentro de la vida matrimonial y la vida familiar. Que hay personas que se quedan solteras y a veces por causas muy nobles, por debido, por ejemplo, cuidar a un ser querido, o por entregarse a algo, o porque lamentablemente nunca encontró, a pesar de buscar y hacer los esfuerzos, la persona de alguna manera tiene que consagrar o dirigir su vida hacia el bien, ¿no? Entonces, siempre el Señor quiere que precisamente nuestra vida esté dirigida hacia una fidelidad. En el caso de ustedes, a vivir esta fidelidad matrimonial, en mi caso, hacia vivir mi fidelidad hacia la vida consagrada. Después están las fuentes confiables, que por ser humanas, que no son infalibles, pero sí son confiables. Personas con sabiduría, consultar, preguntarle a personas con sabiduría, experiencia, que indudablemente valoren las fuentes anteriores, o sea, que tengan una visión cristiana de la realidad, y si es, especialmente si es un tema moral y o vinculado a la vida matrimonial, ¿no? Si yo tengo un problema dentro de mi vida matrimonial, yo no le consulto al mecánico, ni le consulto a mi amigo porque así mi amigo puede estar parcializado. Le consulto a una persona que es un consejero matrimonial cristiano, le consulto a un sacerdote, le consulto a personas que sí tienen experiencia en aconsejar parejas, pero no sencillamente, yo creo que esto es lo que me ayuda más. No. Fíjense que nosotros los consagrados tenemos consejeros espirituales. Nos aconsejan en nuestra vida espiritual para poder avanzar, para no engañarnos. Y buscamos consejeros no, indudablemente que sean bastante objetivos con nosotros, porque a veces puede haber un cruce de amistad. Entonces, es sumamente importante eso. Acá, Iván, como digo, pues tenemos varios años así de amistad. Había un sacerdote dentro en Lima que es un santo varón y debe estar ahí al lado, ya en el cielo gozando, no me queda absolutamente duda, que nos confesaba de jóvenes, pero muchos de nosotros a veces percibíamos que era demasiado bueno en la conversación con nosotros, ¿no? Entonces a veces pues nos costaba más y capaz ustedes han experimentado, no, yo me confieso con este sacerdote porque me trata mejor y con este otro sacerdote no, porque este es muy duro, ¿no? Entonces tú tienes que necesitar ayuda solamente decir, yo qué confesor necesito.
¿Qué sacerdote que me confiese necesito? ¿No? Había la broma que decíamos de este sacerdote, que decíamos, por ejemplo, si un día le decimos, padre, he empujado a mi hermana a través del balcón, y se ha caído, se ha roto una pierna. El sacerdote hubiera podido decir, mira Andrés, a veces pasa. Era tan bueno en ese sentido, ¿no? Y era buenísimo, indudablemente el sacramento de la reconciliación se ejercía, o sea, era efectivo, porque digamos, lo efectivo es el acto reconciliador en donde él es otro Cristo. Pero yo tengo que buscar sacerdotes que me ayuden, no que precisamente, bueno, me quieran y está bien, pero digamos que me ayuden, que yo en conciencia lo necesito. Y lo otro son personas con ciencia, o sea, con la ciencia suficiente para aconsejarme. Si yo tengo un problema, si yo considero que tengo un problema que debe necesitar una ayuda psicológica, por ejemplo, yo no puedo ir precisamente al sacerdote, ese no es su especialidad. Capaz le puedo decir, mire, padre, no sé si es un tema totalmente moral o es un tema, digamos, también psicológico, sí puedo ir. Pero donde tengo que ir es a la persona que tiene la ciencia suficiente para decirme si yo estoy padeciendo un problema psicológico, ¿no? Como ustedes irían en un tema legal, no van donde su amigo ingeniero, sino van a un abogado que responde a eso. Entonces, la prudencia nos exige que vayamos a fuentes confiables. El otro punto que es sumamente importante es la revisión de nuestras intenciones. Como nosotros somos cristianos, tenemos que preguntarnos, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Y para qué estoy haciendo esto? Acordémonos el ejemplo de la viuda y del millonario en el templo. ¿Los pobres necesitan el dinero? Sí. Pero yo cuando doy el dinero, en caso del rico, que hace ostentación, ¿no?, de todas las riquezas en la limosna, su intención en verdad no es ayudar a los pobres, su intención es aparentar delante de los demás su generosidad, entre comillas generosidad. En cambio la viuda da lo que tiene. Y en esa línea yo tengo que muchas veces preguntarme por qué estoy haciendo este acto o estoy haciendo este juicio. ¿Para beneficio mío, para no beneficio mío, para quedar bien, no quedar bien? ¿O realmente está este acto dirigiéndose de manera directa a el acto de la caridad, hacia el bien, hacia la verdad, hacia lo mejor, donde yo paso a un segundo plano? Porque indudablemente la idea no es que yo busque, entre comillas, lo que me beneficia, aunque me puede beneficiar, aunque me puede beneficiar, pero esa no es la intención. La intención última es buscar el bien y la verdad. Y la recta conciencia. La recta conciencia. Acá hay un elemento sumamente importante que especialmente la gracia ayuda, porque en algún momento, posiblemente tu conciencia, y hay que formar la conciencia en ese sentido, hay que formarla, te está diciendo, mira, estás llegando a una conclusión que parece cierta, pero a ti te parece que hay algo que no cuadra. ¿Nunca han llegado a esas situaciones? En donde sencillamente tu conciencia te dice, te toca el hombro y te dice, oye, hay algo que no huele bien, hay algo que no cuadra bien. Y cuando sucede eso, tu conciencia, que es, según lo que dice San Juan Pablo II, el sagrario del hombre, donde el hombre se encuentra con Dios, donde tú tomas las decisiones finales, cuando estás ahí y tu conciencia te está reclamando, no puedes actuar hasta que tu conciencia quede tranquila. No puedes actuar. Porque lo más interior de ti te está diciendo, oye, hay algo. A pesar de que no lo diga, el problema es este es el segundo, este es el tercero. No, tu conciencia te está diciendo, hay algo acá que tienes que profundizar. No puedes tomar aún la decisión. Falta un elemento para hacer el juicio. Y por lo tanto, la recta conciencia, tu conciencia, es un elemento que entra precisamente en el concepto. Después, indudablemente, de haber recibido toda la información al respecto. Sigamos. Después de que has hecho todo este desarrollo mental, pregúntate, ¿quién es tu cónyuge? ¿La conoces realmente? ¿Conoces realmente tu cónyuge? ¿Sabes cómo reacciona
cuáles son sus virtudes, cuáles son sus limitaciones, que tú también tienes, indudablemente. O sea, no te has casado con una santa, te has casado con una persona que quiere ser santa, pero no te has casado con una santa. Y por lo tanto, tú tienes que tomar en cuenta a la hora de tomar tus decisiones, que son dentro de la vida matrimonial, que son decisiones entre ambos, sobre temas de entre ambos, sencillamente también tienes que tomar en cuenta quién es tu esposa o tu esposo. Estoy usando el término neutro de cónyuge para no estar haciendo estos juegos que acabo de hacer. ¿No? Cónyuge, ¿quién es mi cónyuge? Tengo que conocerla, tengo que saber cuáles son su historia, sus miedos, sus virtudes, sus capacidades, sus limitaciones. Tengo que tener un panorama porque yo precisamente estoy casado. O sea, he dejado de ser uno. Ahora soy dos, o son dos que se hacen uno. Como quieran. Pero, indudablemente, es parte de mi vida matrimonial el conocer con quién estoy casado. Y en esta persona, a la cual amo muchísimo y a la cual me he comprometido vivir con ella para toda la vida, se juegan los mismos elementos que se juegan dentro de mí. La dignidad, el pecado, la gracia. Teniendo en cuenta estos elementos, ya digamos del consejo, juego con unos elementos que hemos también visto que entran dentro de mi juicio. Entran, por ejemplo, cuando yo quiera ir avanzando en tomar una decisión, ¿qué es aquello que yo estoy viviendo en el momento presente que es importante para este juicio? ¿No? O sea, si por ejemplo en este momento yo tengo un tema de enfermedad, por decir, yo no puedo tomar el criterio necesariamente de irme de viaje si voy en contra de mi salud. O sea, hay realidades presentes que van a afectar el juicio, porque no en sentido positivo, que tienen que estar dentro precisamente del consejo, tienen que estar dentro de los elementos que se tienen que tomar en cuenta. Y lo mismo es el tema del pasado, porque es posible que yo haya tenido una experiencia pasada muy parecida a la que, sobre la cual estoy queriendo tener un acto prudente, y también tengo que ver que esta decisión que estoy tomando en este momento, cómo va a afectar el futuro. ¿Me queda claro? ¿No? Es decir, por decir algo, voy a decir una tontería, bueno, digo varias tonterías, si pienso tener un hijo más, necesito cambiar de carro. O sea, mi criterio de reverencia no solamente, o de prudencia, es el hijo, sino todo lo que implica en el futuro el hijo más, para que sea un acto prudente. O sea, no solamente como el acto de la memoria del pasado, sino el acto prudente. Entonces, si yo en el pasado, resulta que cada vez que fuimos a la playa, los niños se enfermaron porque se metían la arena a la boca, por decir algo, indudablemente en mi futuro, cuando tenga que decidir dónde la familia puede realmente tener un momento de comunión, de, digamos, descanso, etcétera, yo no voy a la playa. Estoy diciendo cosas evidentes, pero que a veces no las... O sea, lo que hace la prudencia es estructurarte el pensamiento. Entonces te dice presente, pasado, consecuencias futuras, ¿no? Entonces te estructura el pensamiento este ejercicio de la prudencia, ¿no? Si yo pienso endeudarme, indudablemente cómo me ha ido antes, he tenido la capacidad de responder o no, cómo estoy ahora económicamente y si voy a tener en el futuro la capacidad de pagar esto. Estructura de pensamiento. Circunspección son las circunstancias. Este elemento de la circunspección es sumamente importante. La decisión que voy a tomar con mi pareja, ¿a cuánta gente afecta? ¿Cuántas van a ser las circunstancias que van a afectar? ¿Va a afectar el estudio de mis hijos? ¿Va a afectar a mi siguiente, digamos, eh, grupo familiar? No al nuclear, sino va a afectar a mis padres, va a afectar a mis hermanos, va a afectar a otros miembros. Cuando tome esta decisión, va a afectar a la gente que trabaja conmigo. Entonces tengo que ver todas las circunstancias
a la hora, si oriento mi juicio, perdón, la manera de hacer el análisis, ¿cómo va a afectar a todo lo que va a suceder alrededor? Ese, por ejemplo, un elemento de ver circunstancias. ¿Ok? Entonces, tengo que ver las circunstancias en que están las cosas o la decisión que tengo que tomar. Y la cautela es que tengo que tomar en cuenta elementos externos que pueden afectar la situación. En economía, puedo hacer un ejemplo, digamos, que puede ser más fácil, es el siguiente. Si yo sé, por ejemplo, de que se está viviendo a nivel internacional un momento difícil económico y es posible que suban las tasas de interés, que es algo que no está bajo mi control, sino que va a afectar, entonces yo posiblemente diga, en este momento no me endeudo. Pues eso es actuar con cautela. Puede ver una situación totalmente externa, ¿no? O sea, venga y me afecte a mi realidad. Entonces, en ese sentido, es importante el tema de la cautela. Entonces, fíjense la cantidad de elementos que entran. Ahora, en el tema del juicio, estamos pasando a la segunda parte del consejo. Imagínense que tenemos todos los elementos que les he dicho. Y solamente he hecho una especie de análisis, una visión profusa, pero tomando en cuenta que esta es una visión cristiana de la realidad. Entonces, ¿qué tengo que priorizar acá? Primero tengo que priorizar en el juicio que siempre se respete la verdad. La verdad tiene que estar respetada. La caridad tiene que estar respetada también. O sea, hacia donde tengo que ir, siempre tengo que dirigirme a la caridad junto con la verdad, porque no hay caridad, esto es sumamente importante, no hay caridad sin verdad. Tengo que decir, ok, lo que dice la iglesia al respecto, si estoy, cuál es el bien mayor, si que voy a conseguir, porque es posible que dentro de tu ponderación de todos esos elementos haya un bien que pese 50, que hay un bien que pese 30, que hay un bien que pese 10, y es posiblemente que tú precisamente tengas que ir en la línea de la mayor ponderación del bien mayor. Nuevamente tengo que revisar mis intenciones y ponerlo esto ante Dios, rezarlo. Rezarlo para saber si es lo que Dios quiere en mi vida. Eso vendrían a ser precisamente los elementos del juicio. De todos los elementos, no perder de vista la verdad, la caridad, lo que dice la iglesia, el bien mayor, la revisión de intenciones y ponerlo ante Dios. A fin de cuentas, esto de ponerlo ante Dios es una visión muy cristiana de que Dios está pendiente de nosotros y busca nuestro bien. Y nos ilumina permanentemente para que busquemos el bien. E iluminar la conciencia. Me había faltado eso. Iluminar la conciencia. Iluminar la conciencia con ponerlo ante Dios. Iluminar la conciencia. La conciencia no me puede reclamar. No me puede reclamar nada antes de tomar una decisión. Y, por último, el imperio, que viene a ser, una vez que yo haya llegado a una conclusión, a lo que tengo que hacer, lo que tengo que, de alguna manera, tomar en cuenta es el modo y la energía con lo cual voy a hacerlo, el momento que tengo que hacerlo, las circunstancias que tengo que hacerlo, pues son las circunstancias para la acción del imperio, no las circunstancias de precisamente el consejo, y la continuidad o frecuencia con lo cual tengo que hacerlo. Porque muchas veces nuestros actos no son, hago este acto, este imperio, sino que voy a tener que hacerlo a lo largo del tiempo. Listo. Ya hemos hecho el ejercicio de un poco tener una visión de lo que viene a ser el consejo, el juicio y el imperio. Y ahora sí, Pipe, que salgan los todos. Sí, pues. Sí, ok. Ok, primera, en la vida familiar, cuando hemos escuchado alguna opinión de los suegros, no sé si de nosotros, de la papá, el padre o del esposo o la esposa, suegros en general, y usando la virtud de la prudencia, preferimos callar para evitar malos entendidos e innecesaria
e innecesaria probable discusión en ese momento, y luego hemos manejado el tema internamente, cada esposo con sus padres. Ahí, ¿cuál es la pregunta exactamente? ¿Hago el análisis? Porque acá no hay ninguna pregunta. Acá hay... Una pregunta. A ver, Cata, ayúdame. Ya, ok. Ah, ya, ok. Okay. Ya, ok. Ya, me entendí. Bueno, a ver, hago el análisis. Eh, indudablemente, indudablemente aquí lo que se busca dentro de la convivencia familiar es que precisamente se viva esta convivencia en armonía junto con los suegros, indudablemente, pero a veces, y esto calculo, todos lo hemos experimentado, mi hermana lo experimenta entre mi madre y mis sobrinos, precisamente, eh, a veces hay dificultades porque los suegros, con toda la buena intención del mundo, quieren ayudar a los padres en la educación de sus hijos o en la educación de sus nietos. Entonces aquí tiene que precisamente entra con claridad el tema de la caridad y la verdad. ¿Dónde podrían haber ciertas variables en que los suegros no tengan la capacidad de poder asumir el consejo o la corrección de sus hijos? O sea, de lo que le dicen con respecto a la educación. Indudablemente, aquí entra mucho el tema del modo y la circunstancia, pero entra también el tema de si mis padres van a tener la capacidad de poder entender este punto. Entonces, es muy importante, y aquí me parece totalmente claro, de que si los padres tenían esa capacidad, los abuelos en este caso, indudablemente lo prudente nunca es discutir delante de los hijos, o sea, está totalmente claro, se cubren. Yo solamente estoy haciendo como una especie de esquema de variables. Las personas a las cuales voy a corregir tienen la capacidad de asimilar esa corrección. Si no tienen la capacidad de asimilar esa corrección, no tiene sentido hacerle la corrección. No sé si me dejo entender. Tú no corriges a un niño como un adulto, porque tiene cierta capacidad de poder asimilar la corrección. Eso número uno. Siempre debe hacerse de manera caritativa, que parece que aquí se formula de igual manera, de manera caritativa, y en la circunstancia correspondiente. Fíjense lo que dice el Evangelio. Si tu hermano peca, ¿qué haces tú? ¿Lo corriges delante de la gente o lo llevas a un lado y precisamente lo corriges ahí? Lo corriges ahí. Un elemento muy importante. En nuestra cultura, que busca la no confrontación, lamentablemente, uno no se confronta con otra persona porque le gusta confrontarse, sino porque busca la verdad. Entonces, en la familia muchas veces hay conversaciones incómodas, pero si el bien que se consigue es un bien mayor, hay que asumir esa conversación, pero de modo prudente, dentro de las circunstancias correspondientes y, sobre todo, si la persona tiene la capacidad de asignar esa corrección. Si en ese momento la persona no tiene la capacidad de asignar esa corrección, lo que hay que hacer es ver de qué manera ayudamos a la persona que poco a poco vaya teniendo esa capacidad de asimilar esa corrección. ¿Ok? Entonces, me parece que queda suficientemente claro los elementos que entran aquí. En el proceso de elección de vocación de nuestros hijos, acudiremos al consejo, al juicio de cada alternativa y finalizamos con acudir a un experto que nos ayudará a discernir y en oración que se tomó la mejor decisión. ¿Ok? Bueno, aquí perdón, se escucha, disculpen, se escucha la conversación que están teniendo, sí, disculpen, pero, ok. Aquí es interesante el tema de la vocación de los hijos, ¿no? Es sumamente importante. Primero,
hay que partir del punto teológico, magisterio de la Iglesia, Sagradas Escrituras. La vocación es dada por Dios, número uno. O sea, no es que el hijo elige su vocación, ¿no? Sino que la vocación es elegida por Dios. Entonces, a veces los padres, con una comprensible visión, dicen, pero ¿qué pasa si mi hijo se equivoca? ¿Qué pasa si mi hijo, digamos, realmente pues le vino, como a los jóvenes le da de vez en cuando, un cierto fanatismo, pero en este caso fanatismo religioso, ¿no? Porque los jóvenes muchas veces van así de extremos, algo muy de la juventud, y tengo miedo que se equivoque. Entonces, lo que los padres indudablemente tienen que hacer en ese caso es indudablemente ver cómo acompañan a su hijo en ese discernimiento, pero el discernimiento principal es del hijo, ¿ok? Y en ese sentido hay que aconsejarle al hijo que vaya acompañado con personas que lo pueden realmente aconsejar y discernir. Ejemplo, imagínense de que, por decir algo, el chico dice, ya saliendo de la, digamos, de la universidad, del colegio, dice, ya, yo tengo vocación, digamos, para sacerdote. Y el chico todavía no vive su vida cristiana de manera correcta. Entonces hay que hacerle ver al chico de que primero hay una vida cristiana consistente en el tiempo y de ahí uno puede precisamente decir, ok, Dios, ¿me estás llamando a la vocación o no? En ese sentido, tenemos que ser los padres de familia, he hablado en primera persona plural, pero bueno, ustedes tienen que hacer, tienen que darse cuenta, número uno, que es un llamado de Dios. Y número dos, que lo único que va a poder existir en el discernimiento vocacional es una certeza íntima, de igual manera que ustedes tuvieron la certeza íntima de que con quien se casaron era la pareja con la cual se deberían casar. ¿Ok? O sea, a veces los padres dicen, quiero estar totalmente seguro que mi hijo tenía vocación. Mira, el único que va a estar seguro de que su hijo tenía vocación, él va a ser él en su encuentro con Dios. Es la única manera. De esa manera, si tú le preguntas a un sacerdote que quieres ayudar a tu hijo, vas a tener con claridad que el proceso, digamos, del sacerdocio, de la vocación consagrada, es un camino que se va asentando en el tiempo y lo único que nos queda es la certeza íntima. Cuando yo elegí mi vocación, yo tuve la certeza íntima, no es que Dios me habló en off, Andrés, tienes vocación, no es que de pronto le dije al Señor, Señor, si se apaga la vela del altar es porque tengo vocación, o que recibí una carta de Dios que me decía, Andrés, tienes vocación. El único lugar es que sencillamente tenía la certeza íntima que el Señor me llamaba a esta vocación consagrada. De igual manera que usted tiene la certeza íntima que la persona con la cual se casaron era la persona con la cual tenía que casarse. O de pronto escucharon una voz así de Dios que le decía, cásate con él o cásate con ella, o recibieron una carta, o hicieron... No, sencillamente tienes la certeza íntima de que esa persona es con la cual te tienes que casar. Y tienen todo el derecho de consultar con un sacerdote, de consultar con una persona. ¿Cómo es esto de la vocación cristiana? ¿Cómo es esto del discernimiento que tiene que hacer un joven? ¿No? Y en ese sentido, poner las cosas en manos de Dios y colaborar en ese sentido, ¿no? Siguiente. Ante una pregunta de un hijo adolescente sobre la sexualidad en la que están presentes niños, referida a la celebración del orgullo gay. ¡Wow! Más específico no puede ser. ¿No? O sea, realmente, ante una pregunta de un hijo adolescente sobre la sexualidad a la que estén presentes niños referida a la celebración del orgullo gay. Ok, nuevamente, primer criterio, el bien de las personas. Es el primer criterio. ¿Ok? Entonces, como hay aquí, digamos, niños, lo que debe protegerse aquí, lo que tiene que protegerse es a los niños, que son los niños que tienen un entendimiento inocente, un entendimiento
sobre las circunstancias diferente a los de un adulto. Entonces yo responderé sin ir en contra de la verdad, posiblemente de una manera muy, podríamos decir, superficial, porque tengo niños presentes. Y haré lo mismo de hacer lo que se planteó en la primera pregunta. Iré con el joven o con este adolescente y le explicaré ya con claridad los elementos por lo cual no existe ningún tipo de... O sea, el ser gay no implica un orgullo. Y que precisamente la homosexualidad, si bien es cierto, es una condición, el tener actividad homosexual sí es un pecado, sí es una realidad que va en contra del plan de Dios, como también la fornicación va en contra del plan de Dios, ¿no? O sea, con una absoluta claridad. Indudablemente en el lenguaje que me entiende el joven, en donde mi razonamiento no parezca, porque a los jóvenes les parece que nosotros, después de largos años de reflexión y de pensamiento, somos dogmáticos. Creen que somos dogmáticos porque, claro, o sea, indudablemente después de un montón de tiempo llegamos a conclusiones que nos parecen absolutamente evidentes. Pero los jóvenes que viven una cultura del yo siento, de que todo tiene que, de acuerdo a lo que yo creo y tú crees, y tú quédate con tu verdad y yo me quedo con mi verdad, también es prudente saber cómo hablar a los jóvenes, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo si le explico a un joven por qué la homosexualidad es una condición pues, difícil, complicada, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que son personas tan dignas como nosotros, las personas que tienen esa condición de homosexualidad, pero que la Iglesia considera que los actos homosexuales, precisamente, son inmorales y que van precisamente contra su plan, como precisamente el tema de la fornicación o el adulterio, entonces sencillamente pues queda claro. Pero me parece aquí que lo prudente es responder de manera muy general y hablar con el joven que capaz posiblemente ha querido hacer, poner en situación difícil a sus padres, ¿no? Con la malicia propia de los jóvenes. Entonces explicarle, mira, las cosas son así y yo te recomiendo, yo te pido de que estos temas no los toques delante de niños porque los niños no tienen la capacidad para poder comprenderlos de manera adecuada. Y listo. Digamos, yo creo que ahí se manejan varios niveles. Buscas el bien de la persona, respondes a la verdad y respondes a la caridad y busca los modos que puedes ayudar a la persona que comprenda este tema, especialmente a los jóvenes, ¿no? A un joven en esta época no se les dice las cosas son así, son asá. Posiblemente en la época de nuestros padres, los jóvenes se quedaban tranquilos con eso y posiblemente después el joven iba donde su padre y le decía, oye papá, me dijiste esto, ¿por qué? Ah? O sea, con mucho respeto, ¿no? O sea, oye papá, me dijiste esto en este momento, pero ¿por qué? ¿No? Pero sencillamente la cultura, lamentablemente, en este momento es complicada. En la parte económica debemos ser prudentes a tomar decisiones individuales o pareja y de realizar diferentes gastos. Ahora, yo no sé ya, o sea, acá voy a hacer una especie de visión de fondo, indudablemente las decisiones importantes económicas se tienen que tomar siempre pareja. O sea, porque es el futuro de los dos y es el futuro de los hijos. Entonces es totalmente claro de que debe haber muy pocas decisiones individuales económicas que se toman de manera individual, ¿no? O sea, es decir, tú tienes un poco de dinero y compras para algo que necesitas, igualmente hombre y mujer, pero las decisiones de fondo más importantes y de repente se tienen que tomar y es prudente que se tomen de esa manera en pareja. Si vemos en la prudencia el discernimiento para buscar nuestro verdadero bien, veo la necesidad de aplicarla cuando se presentan diferencias entre la pareja. Excelente. Este tema, diferencias, ¿qué pasa cuando hay diferencias entre la pareja? ¿No? Entonces, una visión totalmente poco cristiana es pelear por quién tiene la razón, ¿no? Eso es fatal. Dentro de una pareja es, yo peleo precisamente para que yo tenga la razón y de esa manera se produzca, entre comillas, una especie de cierto dominio y para que le puedas decir después a tu pareja, oye, como la vez pasada yo tenía razón. ¿Ya? Esa es una visión fatal porque uno no es dueño de la verdad. La visión cristiana es que uno nunca es dueño de la verdad.
sino que uno busca la verdad. Y es muy importante que la pareja dialogue. Y acá la palabra a mí me encanta, la palabra dialogar, porque su origen es logos, que es verdad, buscar la verdad, a través de la verdad. Yo dialogo con mi pareja. Tú le podrías decir a tu pareja, mira, no estamos de acuerdo, ¿qué tal si buscamos la verdad juntos? Porque capaz, o tú tienes la razón y no habría problema que tú tengas la razón, o capaz es una cuestión media, una mezcla entre nuestras dos posiciones. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, si yo, si yo, digamos, tengo una actitud, y acá implica mucho el tema de la humildad, por ejemplo, ¿no? El tema de la humildad. Yo tengo que hablar mis diferencias con mi pareja. Pregunta, ¿qué pasaría si no hablo de mis diferencias con la pareja? ¿El tiempo las va a resolver? Entonces, ahí la prudencia me exige resolver. Me exige resolver. Y precisamente el bien mayor, ¿cuál es el bien mayor de la pareja? Vivir el amor. ¿Se puede vivir el amor teniendo diferencias de fondo, por ejemplo, en algunas cosas? No, no se puede. Entonces, el problema muchas veces viene a ser que el hecho de hablar de las diferencias parecería, entre comillas, un acto de, mira, no estamos tan juntos. Cuando precisamente hablar de las diferencias es porque tenemos que estar juntos en esto, ¿no? En los puntos importantes, ¿no? En los puntos esenciales. Tú puedes ser de un equipo de Santa Fe, de Millonarios, sin no hay problema. Ahí no va a haber problemas mientras nos falten a la caridad, ¿no? Pero, pero el hablar de las diferencias es sumamente importante dentro de la vida matrimonial, de las diferencias que realmente importan. Y eso exige precisamente, y fíjense, se tiene que vivir la fortaleza ahí. ¿Por qué? Porque hablar de las diferencias a veces no es agradable. No es agradable. Pero tenemos que vivir la fortaleza. La prudencia nos exige a que vivamos la fortaleza de hablar nuestras diferencias. Pero siempre con caridad, siempre buscando la verdad. Si yo estoy equivocado o equivocada, pero estoy. Y sencillamente buscando el bien del matrimonio y el bien del otro. Es una virtud. Cuesta, cuesta hablar de las diferencias, especialmente con la persona que quieres. Entonces, el acto de amor se refleja aquí en el acto virtuoso de la prudencia, de la fortaleza y, digamos, bueno, ¿cuántas veces, pues, no sé, queda claro cuántas veces, cuántas parejas han disminuido su amor entre ellas en la medida que nunca hablaron las diferencias que realmente importaban? O a veces ni siquiera las que importaban, porque a veces algunas diferencias pueden ser muy subjetivas, pero es importante hablarlas porque precisamente para esa persona son importantes. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, no es que yo sea, en ese sentido, el patrón que diga, yo hablo de esta diferencia porque yo considero que esto es importante. No, lo que mi pareja considera, lo que objetivamente es importante y lo que mi pareja considera importante. Porque puede haber una cosa que objetivamente no es importante, pero que le carga el alma y que sí realmente le duele, le hace sufrir, y precisamente, digamos, ese es. Entonces, aquí parte del asunto, señores, es que yo sé que muchos de ustedes han aprendido a trompicones, muchos y muchas, porque acá pues, puede parecer de que yo me hago sindicato con los hombres, y mi idea no es hacer sindicato con los hombres. Es muchos y muchas nos hemos agarrado a trompicones con la psicología del hombre y con la psicología de la mujer, ¿no? A veces nosotros creemos, y esto lo decía el padre, este padre legionario que es muy bueno, que veo, que les recomiendo que lo escuche, creo que tiene un apellido de los algo, ¿no? Ángel, no algo así, ¿no es cierto? Yo lo recomiendo. Dice a veces que un hombre cree que se ha casado con una mujer o con otro hombre, pero de pelo largo. O sea, que en verdad o sea, que piensa igual con hombre. No, pensamos de manera
y ahí está la complementariedad, ahí está la riqueza, que el hombre no piense como la mujer y que la mujer no piense como el hombre. Ahí está la riqueza de la pareja. Y en ese sentido, yo tengo que darme cuenta ¿se acuerdan cuando yo dije quién soy? Dijo, ¿quién es tu cónyuge? Tu cónyuge tiene una psicología distinta a la tuya. Y es valioso esa psicología, porque te complementa, lo tienes que tomarla en cuenta. ¿Ok? Eso sí, mis estimadas señoras, cuando sus maridos les pregunten qué te pasa y ustedes le respondan nada, ¿ya? Por si acaso le hacen la cuesta muy arriba, ¿ya? O sea, indudablemente el hombre dice, sí, indudablemente pasa algo. Pero cuando le dicen nada, indudablemente, o sea, ya ¿de dónde me agarro? ¿No? Entonces, a veces es importante que usted le haga un poco el camino más fácil al hombre y también el hombre, por favor, haga un poco más fácil el camino a la mujer en ese sentido. Sigo. Ahora, no solo un individuo, sino ambos deben unirse en la prudencia para evitar ventilar asuntos difíciles de la pareja en público, ¿no? Indudablemente, ¿no? O sea, eso es absolutamente claro. O sea, tú nunca puedes descalificar a tu pareja en público, como tampoco puedes descalificar a tu pareja delante de sus hijos, de tus hijos. O sea, tienen que estar permanentemente, pero es un tema de reverencia, es un tema básicamente de caridad. O sea, es más, uno se podría preguntar, ¿por qué descalificaría yo a mi pareja delante de alguien? O sea, ¿qué criterio entra en mi cabeza que hace que la descalifique? Y nuevamente ahí entra el tema de las pasiones. Posiblemente quiero sentirme superior. Posiblemente quiero decir quién manda aquí en la casa o delante de mis amigos quién manda. Lo cual es absolutamente imprudente, porque va en contra de la caridad y de las consecuencias de mi relación con mi pareja. Esto nos da el espacio para reflexionar y reconciliarse. Veo un acto de juicio correcto en esta opción, totalmente claro. Cuando no estamos de acuerdo en la forma en que alguna persona o pareja cercana lleva su relación en la crianza de sus hijos. Cuando no estamos de acuerdo en la forma en que alguna persona o pareja cercana lleva su relación en la crianza de sus hijos. A ver, los actos prudentes implican que yo tengo la capacidad o sea, los actos prudentes van en la línea en mi rango, en mi campo de control de acción. ¿Ok? Entonces yo tengo unos amigos, por lo que yo entiendo acá, o una pareja cercana, por lo que entiendo, que les parece a ustedes que están criando mal a sus hijos. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, la prudencia, porque soy cristiano y porque busco el bien, etcétera, etcétera, me lleva a tratar de discernir cuál sería el mejor modo que yo tengo para ayudar a esta pareja en este caso, aconsejarles a que tomen estos elementos en cuenta con respecto a la crianza de sus hijos. Supongamos el uso del smartphone, ¿no? Unos niños que se ponen a jugar con el smartphone desde 7 años u 8 años, ¿no? Entonces aquí yo me pregunto, y acá el acto prudente lo exige, ¿qué es lo que tengo que buscar aquí? El bien mayor de unos niños que están acostados, indudablemente toda pareja es sensible a que alguien le diga cómo debe criar a sus hijos, y por lo tanto, en ese sentido, yo de alguna manera tengo que buscar la forma en donde, cumpliendo mi exigencia del bien de estos hijos, de manera reverente y de manera también caritativa, le diga a esta pareja que me preocupa esto que capaz ellos no están bien. Entonces, que puede existir de alguna manera el tema de que esta pareja cercana se enoje, sí, puede existir. Pero nosotros somos amigos, o somos así, digamos, en esta relación, no en función a que yo voy a buscar tu bien mayor, sino que yo también me arriesgo a ayudarte
hacia tu bien mayor. O sea, no es un tema de tolerancia a la amistad, es un tema, yo soy realmente amigo cuando este amigo me dice, oye Andrés, la estás embarrando. Esa es la verdadera amistad. Yo no necesito que alguien me aplauda, me diga, oye, qué bien, y que sencillamente, no, el verdadero amigo se arriesga muchas veces a que lo que te diga, pero es por tu bien, o sea, no es que me fastidie, no es que me, digamos, me incomode, no, es el caso de tus hijos, que capaz no has leído este artículo, no has visto este informe con respecto al smartphone, yo sé que buscas lo mejor para tu hijo, entonces ahí es todo el tema de ver las circunstancias de cómo le vas a dar este mensaje a ellos. Capaz, digamos, lo analizas con tu pareja y dices, mira, es mejor que hablemos con Carlos o mejor hablemos con Claudia, porque Claudia es más receptiva. Eso es la prudencia. No de pronto soltárselo y de pronto, oye, estás criando mal a tus hijos. No sé si me dejo entender. Pero el hecho de que yo vea a un par de niños que están pues, con todos los problemas que trae el smartphone, la exposición que tiene a información que no viene a su edad, el tema precisamente de todo lo erotizado que también está en las redes sociales, me exige como cristiano ver la mejor forma de cómo hacerle llegar este mensaje a sus padres, a pesar de que puede existir una posibilidad de que los padres lo tomen mal. Pero lo que me exige la vida cristiana es hacer este tema. Entonces, estoy en esta línea totalmente de acuerdo. Al inicio de la relación matrimonial, al venir de diferentes culturas y costumbres, tuvimos que poner en práctica la virtud de la prudencia para poder lograr la convivencia. Interesantísimo, absolutamente interesante. Tu pareja no eres tú. ¿Le suena evidente? Es que a veces funcionamos así, que nuestra pareja tiene que pensar, sentir y tal cual absolutamente todo. Y no puede ser así porque sencillamente tienen historias distintas, posiblemente culturas distintas, acá lo plantea como culturas distintas, y tenemos que estar de acuerdo y vibrar y sentir en aquello que es lo esencial, lo principal, lo más importante. En eso sí tenemos que estar de acuerdo. Pero indudablemente tengo que vivirlo con reverencia, ¿no? Indudablemente, pues, si me caso con una persona de una cultura árabe, antes de casarme tengo que saber a qué me estoy enfrentando, ¿no? Como es evidente, ¿no? Tengo que saber si me voy a casar con una persona que es de Dinamarca, un país nórdico, bueno, tengo que saber, pues, precisamente con prudencia, porque acá dice al inicio de la relación matrimonial. No, antes tengo que haber sido más prudente para saber con quién me estoy casando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que indudablemente implica, y acá saco lo que creo que es, digamos, lo valioso de la pregunta, del comentario, el tema, digamos, de saber, digamos, el tema de la cultura, la forma, la aproximación que va a tener mi pareja y que la va a expresar y que va a tener derecho a expresarla en el ambiente matrimonial.